Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa. Yo me encuentro en un sitio espectacular, como van a poder ver en unos momentos, y también con un invitado francamente interesante. Desconocido, anónimo, pero es que muchas veces ya saben que estas personas son las más interesantes. Don Fermín González, buenos días. Buenos días. ¿Por qué estamos aquí? Y en primer lugar, ¿dónde estamos? Pues estamos en un pueblito de la provincia de Burgos, Pedrosa de Riourbel, que es en la zona del páramo, una zona que es bastante lisa en cuanto a orografía y que está cerca ya de la dirección hacia Villadiego, Castrojeriz, Carretera Valladolid. ¿Y esta iglesia qué recuerdos le trae? ¿Qué tiene que ver esta iglesia con lo que ha hecho usted? Pues mira, recuerdos de personas concretas que tenían la intención y las ganas de tener un edificio bien cuidado, de entrada. Y luego, pues lo que pasamos aquí, el tiempo que estuvimos para hacer el estudio y el planteamiento de la cubierta y la obra de la cubierta de este edificio, de la iglesia. O sea, usted ha hecho el tejado de esta iglesia, que entiendo que hace unos 20 años estaba en muy mal estado. Estaba bastante mal, sí, estaba bastante mal. Yo trabajaba en el Servicio Técnico de Obras de la diócesis. Y bueno, teníamos un sistema de priorización que de verdad que casi nunca llegamos a las demandas de tantos pueblos y de tanta gente y de tantos curas. ¿Por qué? Perdón, un paréntesis. En la Archidiócesis de Burgos estamos hablando de alrededor de 2.000 edificios religiosos, claro, entre iglesias, ermitas. Exactamente. Cerca de 2.000 o sí, más de 2.000. La provincia que más municipios tiene. De toda España. De toda España. Y son muy pequeños la mayoría, pero todos tenían su iglesia, algunos 2, algunos 3 también. Y creo que casi ninguno se priva de tener una ermita. Hay pocos que no tienen ermita, pero además, la mayoría tienen. Las iglesias de Burgos, por lo que yo conozco, además son espectaculares. A pesar de que el pueblo sea muy pequeñito, las iglesias son y tenemos todo el recorrido, desde el prerrománico, románico, gótico, renacentista, tenemos todo. Y algunas modificadas y ampliadas con el paso del tiempo. En aquellos años, 1600, crecían los municipios y la población y hubo muchas iglesias que se ampliaron. Y entonces, volvemos a finales del siglo XX, principios del XXI. Esta iglesia, como una más, el tejado estaba mal. Le llaman. Oye, que el tejado lo tenemos mal. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Te explico un poco. Nosotros teníamos un acuerdo, todavía se mantiene, aunque un poco diferente, entre Diputación, Junta y ayuntamientos. Sí. El convenio de las goteras se llamaba entonces, sí. Yo creo que se sigue llamando todavía igual. Entonces, veíamos necesidades, estudiábamos y hacíamos un proyecto, una memoria, y se presentaba a estas ayudas. Yo empecé con uno de mis pueblos, en el que estaba yo de servicio, en Cebrecos, haciendo el tejado de la torre. Vamos un momento a eso. Usted está de párroco en este pueblo, ve que el tejado estaba mal y usted dice, vamos, manos a la obra. Exactamente. Nos dicen cómo arreglarle, no teníamos mucho dinero, como casi ningún pueblo, ninguna parroquia, y lo que hacemos es, con gente del pueblo, vemos lo que hace falta, las maderas que hacen falta. Yo entonces no usaba motosierra todavía, y lo que hicimos fue coger un tractor, irnos a la sierra por la madera, alquilar una serrería y decirle los cortes que tenía que hacer. ¿Pero usted sabía hacer tejados? Yo ¿O sabía algo de carpintería de madera? No había hecho nunca nada de eso. Pero bueno, imaginación tenemos y ganas. Y descubrir las posibilidades también. Entonces, con la gente del pueblo, preparamos la madera, nos volvimos al pueblo y la montamos, la estructura. Y la montamos en el suelo. Y eso estamos hablando de finales del siglo XX, Hace 20 años, 25, 30 años. 30 usted estaba de párroco en ese pueblo. Yo también entonces no trabajaba en el servicio de obras de la diócesis. Pero bueno, el aparejador que lo vio dice, ¿quién ha montado esto? Pues nosotros, ¿no? Y automáticamente pasó a decirle al obispo que si me podía incorporar al servicio técnico de obras. Y a partir de ahí empecé. Yo no tenía, de verdad, ni idea de construcción ni de nada. Es como si me pongo yo a arreglar un tejado sin ni Iba con un profesional como la Cuba Un Pino, que es Víctor Ocho Torina Gómez, que es un aparejador. Él, con otro aparejador de la Junta de Castilla y León, Benito Fernández, empezaron a desmontar artesonados del siglo XII, del siglo XIII, del siglo XIV, desmontarles las piezas rotas
y aprender a ver cómo estaban construidos. Y a partir de ahí poder dibujar y diseñar las estructuras nuevas. Claro. Y en ese estudio me incorporé yo. Aprendí a dibujar. Bueno, yo dibujo y soy un poco delineante para cosas de estas. Pero bueno, no tenía así estudios para decir de esta calificación, ¿no? Pero aprendí a dibujar, a calcular, a hacer los planes, levantamiento de los planos, que de esta también se hizo, ver dónde podíamos asentar las estructuras, qué espacios eran capaces de soportar el peso de toda la cubierta y toda la teja luego que se iba a poner. Y a usar la motosierra. Y es verdad, y aprendí a usarla. A usted le llaman, o le conocen todavía, el cura de la motosierra. Sí. ¿Y quién le puso ese nombre? Cuando alguien te lo recuerda, es que ha estado trabajando en una obra por ahí. Y es realmente enternecedor encontrarte con gente que, aunque tenga 80 años, se acuerda de cuando se hizo la cubierta. Y entonces, bueno, ¿quién le pone el nombre de cura de la motosierra? Yo creo que es el boca oído de la gente. O sea, porque iba con ella toda la vida. O sea, he estado 22 años haciendo estructuras de cubierta. ¿Y cuántas ha hecho? Pues estructuras dibujadas y montadas, más de 1.700. 1.700 estructuras de tejado en todas las iglesias de Burgos. En unas 600, 700 iglesias. Claro, porque a lo mejor hay alguna iglesia de Burgos que tiene varios tejados, ¿me entiendes? Claro, el de la torre, el de la nave... Tiene dos estructuras, más alguna lateral. Entonces, cada estructura, cada cuerpo en sí, es una estructura. O sea, 1.700 estructuras que con la motosierra... Hacíamos todo el proceso, desde el levantamiento del plano, el cálculo de la estructura, el dibujo de la estructura, cálculo de madera, encargarlo en la sierra, ¿no? Y luego aquí cortarlo y montarlo. Oiga, ¿y usted es consciente de que si no hubiera aparecido el cura de la motosierra, pues muchas de estas iglesias se habrían perdido? Bueno, es posible, tampoco podemos hacer futuribles. No, pero bueno, es una realidad, quiero decir. Quizás se habría hundido el tejado. O quizás habían dedicado más dinero a obras. O sea, que también se han ahorrado mucho con usted, sí, claro, sí. Tanto bueno, pues desde el arzobispado, la Diputación o la Junta, claro. En fin. No, yo creo que estábamos bien reconocidos, el equipo técnico, Víctor y yo, estamos a nivel de la Junta y a nivel de la Diputación, bien reconocidos, o sea, y valorados. ¿Y usted movía a esa gente de los pueblos, a esos voluntarios? Ellos nos movían a nosotros. Ellos llamaban al cura de la motosierra. Ellos eran los que nos invitaban a ayudarles a hacer la obra. Curioso. Fermín, y volviendo a esa primera iglesia en Cebrecos, hay una primera iglesia, luego hay una segunda, una tercera. ¿Tú qué piensas cuando le empiezan a llamar de un sitio y de otro, y empieza a ir con el coche y la motosierra a un pueblo, a otro? Te voy a decir un secreto. Porque evidentemente no era una cosa que estaba prevista. No, te voy a decir un secreto. Nos llamaba más gente de los pueblos que curas. Y vuelvo a lo mismo, o sea, el interés que tiene la gente del pueblo por sus espacios, por sus edificios, es más grande que el que tiene la administración, siempre. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor el cura tiene 20 parroquias o 20 templos y no llega a todo. Entonces no había tantas. Cuando empezamos nosotros tenía 4, 5, 6 pueblos como mucho. Pero de verdad, igual son muchos para una persona, no va a entrar en esa discusión. Pero la Iglesia, la Diputación y la Junta están más alejados de la realidad que los propios habitantes de los municipios. Y la responsabilidad de que la gente se tenga que marchar de los pueblos, o se haya tenido que marchar de los pueblos, no es de los habitantes del mundo rural. Es de la administración y de las condiciones que ponen para hacer difícil la vida. Está claro. Pero entonces llamaban los vecinos del pueblo de al lado: oiga, Fermín, que nos hemos enterado que ha arreglado el tejado del pueblo, ¿te vienes a ayudarnos? ¿O cómo era? ¿Cómo surgía el tema? Teníamos que frenar un poco también. O sea, ¿sí? Este es el sistema, ¿no? Para conseguir una ayuda y poder hacer el arreglo, hay que presentarse al convenio. Hay que hacer un proyecto, por lo menos una memoria valorada de lo que es, que luego se puede pasar a proyecto, ¿no? Porque también hacer un proyecto cuesta dinero. Entonces, una memoria valorada que es más barata y luego ya veremos cómo se va resolviendo el problema. Y hacer la priorización, es decir, nosotros queremos que este año se arregle esta iglesia. La Diputación decía, nosotros queremos arreglar en estas.
la Junta decía, nosotros estas. Discutían y al juntábamos final... las que coincidíamos los tres, entonces había esa negociación de hay que hablar con este, con este y con este para ver si te la coloca en un buen sitio. Y de este pueblo en concreto, Pedrosa del Río Úrbel, ¿cómo ocurre? ¿Cuándo le llaman? ¿Quién le llama? ¿Cómo empiezan? Pues esta yo creo que empezó por el ayuntamiento, el que puso la primera intención de arreglarle. En cada momento y en cada sitio las situaciones son muy similares, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en te encuentras con gente que trabaja, normalmente la gente jubilada, ¿no? En los fines de semana puede haber más gente también para colaborar, y lo que hacíamos era, para no paralizar las cosas y dar más ritmo, hacíamos 3 o 4 iglesias seguidas. Empezábamos en una, ¿no? Normalmente empiezas a levantar la estructura de tejas, luego la madera, todo esto, ¿no? Y limpiar y preparar la coronación de muros y los asientos. Eso lo empiezas en una, te acercas a otra ya y vas preparando las situaciones. Claro. Entonces, según vas haciendo, vas llevando 3 o 4 obras a la vez y vas completando los procesos. Y era la forma de hacer en un año, pues igual 40 iglesias. ¿Hay alguna diócesis? Yo es que estoy muy sorprendido porque me parece una cosa inédita. ¿Hay alguna diócesis en España que haya ido a este ritmo, a esta velocidad, arreglando sus iglesias? No, lo desconozco. Desconozco, pero creo que no. En el convenio, Valladolid tiene un convenio parecido al nuestro. Lo que no tenía era un equipo como Víctor y yo que trabajamos un cura de la directamente motosierra. en la obra. No había un cura de la motosierra. Y a la administración eclesiástica también le cuesta entender, entiende más fácil que un cura de clases en la facultad, en un colegio, en un instituto, que trabaje en una obra. Y cuando la gente de un pueblo, estamos hablando más, como decía, de pueblos pequeños, por fin ve el tejado de su iglesia restaurado, ¿qué le decían? Es una fiesta. Una fiesta, y te digo, te lo he comentado antes al comenzar, encontrarte con una persona que se acuerda, que yo muchas veces ahora en Burgos, ¿no? Vas caminando por una calle y te saluda un señor, una señora. No, yo no les coloco en el pueblo en el que estaban, bueno, ¿no? Imposible, con tantos pueblos. Pero ellos sí me colocan a mí en el tejado. Entonces, recordar todo eso, ¿no? Cuando la gente lo rememora, joder, es que es... Fermín, ¿le parece, si vamos a ver la estructura de esta iglesia, esa estructura de madera, porque además, bueno, ahora lo verán las personas que nos están siguiendo, pero estamos hablando de una iglesia grande, entonces a mí me encantaría ver el tejado que hicisteis hace 15, 20 años, que nos lo enseñes, que veamos la estructura y seguimos hablando y comentando. Yo hace tiempo que no la veo y quiero recordar a ver cómo está. Pues, ¿te parece? Vamos a por ello. Vamos. Venga. Vamos a subir por esta escalinata, Venga. que también es una obra de arquitectura que no aparece en todos los municipios ni en todos los pueblos. ¡Qué maravilla! Es una joya, cómo está resuelta y cómo está cubierta y abovedada. ¡Qué bonita! ¡Qué barbaridad! Con las calaveras, que es uno de los símbolos del Renacimiento. Ajá. Esa reflexión sobre la muerte y el más allá. Sí. Y aquí nos encontramos con un colega, con Jesús Marcos. Buenos días. Jesús, ¿Qué tal? encantado de saludarte. Igualmente. Que es uno de los responsables del cuidado de todos los espacios internos de la iglesia, de los retablos, de las Sí, imágenes. has hecho todo esto. Bueno, has Bueno. ayudado a Sí. arreglar todo esto, qué maravilla. Metimos ahí hacia 2009 o así, había un altar en muy mal estado, que es el de San Andrés, el primero por la izquierda, el más antiguo y el más valioso quizás, a pesar de que el altar mayor es tan grandioso. Pues Espectacular. muy posterior, barroco, ¿no? Y bueno, pues poco a poco el gusanillo, ¿no? Que había que recuperar todos los altares, porque ese estaba a un 98%, 97, 98% de humedad, sí que era en enero cuando lo desmontamos, pero era increíble cómo estaba de mal, ¿no? El Ejército de Pedrosano, con mucho cariño, ¿no? Es el edificio más importante que tenemos en el pueblo, lógicamente, es la casa de todos. Y hay que cuidarla. Si cuidamos nuestras casas, pues Hombre, imagínate esta, ¿no? Pues vamos a ver la estructura que hicisteis aquí. Vamos a ver. Bien, pues, y esta es la estupenda estructura que Fermín montó hace pues ya 20 años, un poquito más. Hace 20 años hiciste... ¿Y esta fue de las primeras que hiciste? No, ya llevabas unas cuantas. Ya llevaba unas cuantas, sí. ¿Pero esta es de las más grandes que has hecho o tampoco? Es de las grandes.
de las grandes, pero como estas habrá pues 20 o 30 en Burgos. Esto es madera de pino. Madera de pino Soria. Madera de Pino pino. Soria. De pino Soria. Oye, pero esto es impresionante. O sea, Las medidas de los tirantes son 20-30, ajá. los pilares 20-20 y las maderas que hacen los pares y la estructura de 15x20. ¿Y todo esto lo has cortado tú? Ajá. ¿Pero Cortado tú y solo montado. o con más? Con gente de aquí, del pueblo. Yo no me acuerdo ya cuántos Sí, gente doy fe había, pero... que él lo cortaba con la motosierra. Con la motosierra e incluso famosa. algunas cosas arriba. ¿Cuántos metros cúbicos de madera hay aquí? No te lo puedo decir. No me acuerdo. Pero mucha. Mucha, sí, sí. El tejado puede tener 600, 700 metros de... 700 metros superficie, cuadrados de superficie. superficie. Sí, sí. Oye, y luego la pregunta de muchos harán, ¿cómo se paga esto? ¿Cómo se consigue el dinero para pagar esto? Pues había que financiarlo desde la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento y la prestación personal. Y aquí, ¿cómo estaba el tejado cuando os lo encontrasteis, la cubierta? ¿Estaba muy Fatal, mal? ¿Cómo estaba? Estaba fatal. Costaba hasta quitarlo. De lo mal que estaba. Sí, sí, por el Entonces peligro de podía que se tener cayera. mucho barro claro. y muchas... Se Eran- metían... Sí, maderas más finas. Sí. No estaba tan estructurado como está ahora. ¿De qué siglo era o de qué, más o menos? ¿No sería la original o sí? Sí, sí, parte de Era la la idea original. original. Claro, claro. La gente no se lo cree, no tiene la idea de que la madera aguanta tanto tiempo. Ujú, Pero puede aguantar 700 y 800 años Sí. tranquilamente. claro. Si está bien cortada, ¿no? En buen tiempo. Y está bien cuidada, que no tiene goteras ni grandes... Aguanta. Esos procesos, ¿no? De humedad, secado y eso muy rápido, aguanta muchísimo. Y el único habitante es el búho, deja sus marcas por ahí ¿Ah, sí? y que evita que haya ratones, palomas, claro. porque el búho es un buen cazador. Es un buen cazador, y sí, sí. silenciosamente hace su trabajo. Claro. O sea, va desde ahí hasta aquí. Estos Claro. son 10 Estos son, metros. estos son tirantes. Esto será, sí, por ahí. Joder. 6, sí, 10 o 11 metros, sí. Pero ¿y esto, Fermín, quién te enseña a hacerlo? O sea, has hablado antes de la persona con la que tú estabas en la parte técnica, Víctor Ochotorena. pero él sabía físicamente hacer este tipo de... Claro, de él es el que estructura. te decía antes con Benito Fernández, otro aparejador de la Junta, los que empiezan desmontando los tejados del siglo XIV y del siglo XIII. Los desmontan y ven cómo van haciendo las cajas, cómo hacen los talones de los pares que rompen contra el estribo, cómo hacen los encajes de los cuadrales, de los aguilones, de las limas. Entonces, descubriendo la madera, ¿no? Y ellos tienen más idea que yo de delineante. Entonces, aprendieron a dibujar, ¿no? A comprender cómo era la estructura y cómo era el encaje, y luego a dibujarla en un plano para que otro la pueda interpretar y ejecutar Pero, también. entonces hacéis los tejados igual que se hacía en el siglo XII. En el siglo XI y siglo XII, sí, y con una técnica mozárabe. Ah, esto es una técnica mozárabe de Sí, tejados. la forma de la cubierta es todos los artesonados que tenemos en Castilla y en parte de España están hechos con esta misma técnica. O sea, seguís construyendo igual que hace Igual. 800 años, quitando la motosierra, evidentemente. Bueno, la motosierra en lugar de la sierra, pero la escuadra, un escantillón y la azuela son las herramientas que llevábamos. Nada más. Azuela, escantillón y la sierra. Si algo nos dejaron especial fue el cuidado de la madera. Ah, sí. La madera y el ladrillo para los árabes eran... Ellos La eran forma de especialistas en Claro, el claro, cuidado de la sí, madera, ¿no? Oye, qué barbaridad lo que pesa esto. Sí. Bueno, esta es la capa pluvial de este terno y que está hecha en honor a Santa Juliana, que es nuestra patrona. ¿Y qué materiales tiene? ¿Esto Está terciopelo? bordado todo en oro. Es Es todo bordado en terciopelo oro. y bordado en oro. Qué barbaridad. Por eso pesa tanto. ¿Y era el siglo Del siglo XVI. XVI? Sí. Qué maravilla. Es con la gente, que es lo que tú me decías antes, Fermín, la gente de los pueblos es la que cuida estas joyas, estas maravillas, y es por vosotros, porque si no esto, pues claro, se perdería, ¿no? En tantos sitios. Corre riesgo, por un lado, de ensuciarse, por supuesto. Si está Sí, al aire, pues claro. con mucho polvo, y luego, pues, que se utilice mal. Claro. simplemente. Y no digo ya que haya un robo, un expolio, porque Claro. eso podría haberlo. Aquí sí que está cerrada esta urna, Sí. pero lógicamente no es una urna de seguridad, no, Bueno, no, pero... pero sí de protección. Claro. Qué pasada. Oye, Jesús y Fermín, esto es un carracón. Carracón. A ver, enséñanos el para avisar, artilugio. Como en Semana Santa no se podía utilizar el sonido de las campanas, para llamar a la gente a los cultos, al Vía Crucis y demás, íbamos los niños por las calles tocando el carracón. Ah, tú esto lo has tocado de niño. Claro. Ah, sí, a ver. Toma ya.
Y la gente venía. Ibas por todas las calles. Claro, el claro, Vía claro. Crucis solía ser a las 6:30 de la mañana o algo así, era muy temprano, ¿no? Así. Y después, por ejemplo, el día de Viernes Santo, cuando la muerte de Cristo, ¿no? A la hora nona, a las 3 de la tarde, Salíais pues se también. tocaba carracas y los niños veníamos con carracas todos, estas pequeñas. Sí, 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 pero sí. había alguien que tocaba el carracón y todo lúgubre, oscuro, pues Claro, impresionaba Hombre. bastante, sí. Y imagínate que los altares estaban cubiertos todo de morado, porque Claro. había una tela que cubría todo el altar mayor y otros altares, ¿no? Claro. Hasta justo pues, el día de resurrección que se quitaba, ¿no? El día sábado santo. Oye, Guimara, entonces aquí ¿cuántas campanas tenéis? Esta que me imagino está pendiente, ¿no? De volver a poner en su sitio. No, esto se ha retirado. ¿Se ha retirado? Sí, sí. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 campanas. Aquí había dos grandes, se debió fundir, esto te hablo de los años 80, y se hicieron dos más pequeñas, porque las otras tenían roturas, ¿no? A veces, como ves esa que está... Sí. Ajá. Sí. Toma ya. Y no sé dónde se mandaron a fundir. Una es de un taller de Madrid, aquella. Ajá. Me suena, está ahí puesto el nombre. Y las usáis Sí, actualmente, sí. ¿no? Ahora está electrificado. Sí. Solo se tocan a mano cuando se repica, cuando muere un vecino. Entonces se va el toque este tan lento, que luego va acelerando y que es un poco tétrico, ¿no? Y bueno, transmite tristeza. Sí. Oye, Jesús, esta es la llavecita de la puerta. Es una pasada, esto es una obra de artesanía. De verdad que sí, de buenos herreros que había en aquella época. Sin esto duda. Del siglo XIX, de mediados. Y sigue funcionando. Pone ahí la cerradura 1862 y sigue cerrando. Sigue cerrando como el y primer bien, día porque casi. han intentado abrirla Vaya hombre. una vez y a Pues- raíz de lo cual pusimos alarma, ¿Y pero esto no cómo? pudieron abrirla. Y esto, no la pudieron abrir. No, intentaron porque la puerta es muy robusta. Claro, claro, es- claro, es- claro, es claro, doble, claro, claro. Muy ancha y además tiene aquí con un abecedario. Es como... Parece que una posible clave de la época. Claro, claro. Que movería algún muesque que impediría abrir. Y Ahora esto- sí, hay que meterla con mucho cuidado y luego es un golpe. Hay que tener experiencia en Y abrir las habrá- llaves estas. Habrá solo una copia de esto, me imagino. Hay otra. Hay otra, bueno, Otra menos copia, mal. Sí, sí, pero que abre, pero que esta. ¿Ves? Ahora estás. Porque Cerrarla. esto lo llevas No, pues es muy bonita. a una tienda actual para que te haga una copia de llave y te mira. Con esto No, no esto lo te... tienes que llevar a un herrero. Un herrero y que Un te lo herrero sepa hacer. Y que quiera hacerlo. Que sepa y que quiera hacerlo. Porque, Claro. claro, esto es muy laborioso, no tiene, Claro. no tiene precio ahora. Es artesanía, ¿no? Total. Y es muy bonita, sí, sí. Oye, Fermín, todo esto que hemos visto, la gente joven, ¿qué hace? ¿Se suma? ¿Son voluntarios? ¿Pasan? ¿Cómo está el tema? La gente joven se suma. Siempre. ¿Se suma? Sí. Se suma. ¿Les gusta estos temas? Mira, yo entiendo un problema, pero que es social, no es solamente de aquí de Pedrosa. La gente joven no quiere adscripciones a grupos de fuera Sí. o de más arriba, pero lo suyo lo cuidan. O sea, tú tienes gente joven que te viene a ayudar con tejados Sí, o con todo. Yo te digo, en la cárcel donde estoy ahora, ¿no? La participación es mayor en los internos que fuera en la calle. Oye, que eso es otro tema que no lo hemos hablado porque no ha habido tiempo. No, Hoy hemos venido a hablar con el ni cura tampoco, de la exactamente. motosierra, pero también estás metido en Ya. tema de cárceles que ojalá otro día podamos hablar. Estas dos estatuas que hay aquí fuera de la iglesia, ¿quiénes son? Son mártires del tiempo de la guerra. Por aquí, yo creo en toda la zona tenemos unos cuantos, ¿no? De los padres paules y De la guerra civil hablamos. de la guerra civil, evidentemente, sí. De la gente que bueno, pues se significaba en un sitio que es consecuencia de todo esto. Todavía tenemos muchas realidades nuestras sin encajar, ¿eh? Y por falta de identidad, por falta de respeto, por falta de empatía, pues Fueron asesinados. hubo gente que los por lo de mató. Sí, abajo. sí, sí. Me ha encantado Yo te estar tengo que dejar también, me tengo que ir. contigo Me este gustaría. tiempo, ver todo lo que haces. Hasta ahora has hecho 700 tejados, espero que hagas 700 más. No, espero que no se caigan los que hemos montado. También es verdad. Muchísimas gracias. Y que haya gente como Jesús que los cuide. Bueno, También. Los pueblos. me alegro mucho verte. Jesús. Nos veremos. Gracias, enhorabuena por todo el Muchas trabajo que gracias hacéis a vosotros. aquí. Muy bien. Nos Muy vemos. amables. Gracias. Disfrutar el día. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.